Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra de Dios, todos a una voz: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Leámoslo otra vez, miren lo que dice la Biblia: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una de las armas más poderosas que el diablo tiene en contra de la humanidad y en contra de algunos cristianos es hacerles pensar que el diablo no existe. Y eso es ignorancia, hermanos. Aquí la Biblia nos dice de las acechanzas del diablo. El diablo es su tercer enemigo. Tenemos un enemigo externo que es el mundo, ya lo hablamos, ¿se acuerda? Tenemos un segundo enemigo que es un enemigo interno, que es la carne, el pecado, ya lo hablamos. Y el tercer enemigo es el diablo, pero el más poderoso de los tres, ¿sabe quién es? No, usted. La carne. La carne es el peor enemigo. Si hay alguien que yo odio, hermanos, es el personaje que camina sobre mis zapatos. Y es algo que usted piensa que el problema de su vida es el gobierno. Ya dejé a Petro quieto, hermano. O que es la falta de oportunidades. No, hermano, es su pecado. Es el pecado. Es la desobediencia a la palabra de Dios. Y una persona que no tiene a Cristo no puede obedecer los mandamientos de Dios. Necesita experimentar el nacimiento nuevo. Ahora tenemos un enemigo infernal que es el que vamos a hablar hoy, y es Satanás. Es peligroso, pero no tan peligroso como usted mismo. Vamos a estudiar entonces acerca de el tercer enemigo, el enemigo infernal de nuestras almas, el diablo. Señor, ayúdanos a entender la doctrina acerca de esta persona llamado Satanás, el diablo. Y enséñanos, Señor, por favor, de alguna manera, Señor, aprender a resistirlo, aprender a tratar con esta persona y que nos des la victoria cada día, Señor, para poder ser vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi Dios, ayuda a tu iglesia a ganar la victoria cada día. Cada día es una lucha, cada día es una batalla. Y nuestra oración en esta mañana es que tú en esta mañana nos abras el entendimiento para comprender la Biblia, que me des el denuedo, que controles mi mente, mi corazón, para transferir tu palabra. Tu Espíritu Santo haga la obra que solamente Él puede hacer, salvando, convirtiendo, produciendo crecimiento. Usa cada maestro, cada maestra que esta mañana va a estar impartiendo, enseñando, entregando tu palabra. Que podamos ver resultados de gente cambiada, salvada en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. El mundo, hermanos, es todo lo que nos aleja de Dios. Amén, hermanos. Esa es una definición bien sencilla, hablando del primer enemigo, el mundo. Todo lo que lo aleja a usted de Dios, es decir, de la oración, de la Biblia, de la iglesia. Sí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo visible del Señor en esta tierra. Cualquier religioso que quiera, por su pereza, por su negligencia, ya porque ha hecho en su mente argumentos tan fuertes y menosprecia la importancia de la iglesia, es porque el mundo está afectando su vida. Todo lo que lo separa de Dios, dice, es el mundo. Dice, el mundo pasa y sus deseos. El segundo es la carne. Esa carne es el principio pecaminoso que está dentro de cada individuo. Dentro de una persona que no es salva, su carne domina totalmente su vida. Cuando alguien es salvo, es decir, se arrepiente de sus pecados, pone su fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, reconoce que está perdido
él es salvo. El Espíritu Santo entra a morar en ese individuo. La nueva naturaleza empieza a ayudarle a vencer el pecado. Ahora él puede o ser gobernado por el Espíritu Santo o también por la carne. Pero tiene el poder de Dios. Por eso dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Es una lucha que el cristiano tiene a diario. Por lo tanto, necesitamos andar en el Espíritu, vivir una vida rendida al Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios, si es que queremos vencer la carne. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué es lo que vence la carne? Andar en el Espíritu. Y debemos esforzarnos para eso. Pero hay un tercer enemigo del cristiano. Y Pablo, el apóstol, termina esta epístola de Efesios a la iglesia con una exhortación importante. Y él dice en el versículo 10, Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano debe entender, escúcheme aquí, que cada día está librando una batalla. Y ese es el propósito de la conferencia de los jóvenes. Batalla, tenemos una batalla, y usted debe entender que tiene tres enemigos. Y vuelvo y reitero, tenemos que enfocar quiénes son nuestros enemigos. Hay jóvenes que piensan que sus padres son los enemigos, y eso es falso, hermano. Hay otros que piensan que los sugieres son los enemigos. Hay gente que lo piensa, hermano. Por eso dejan de venir a la iglesia, por eso. Hay personas que piensan que el enemigo es otro hermano. Inclusive piensan que el enemigo son los inconversos. No. Los enemigos son el mundo, lo que tanto usted ama, la música, etcétera, la carne, ese deseo incontrolado, y Satanás, el diablo. La carne es algo interno, el mundo es algo externo que atrae la carne, y Satanás, imagínense, gobierna el mundo y pone tentación. Tenemos una guerra constante, hermano. Si usted no entiende esto, por eso es que usted no vive una vida victoriosa y se la pasa echándole la culpa al uno y al otro, las circunstancias. No, hermano, tiene que enfocar su carne, que se dejó seducir por el mundo a través de las tentaciones de Satanás. No más, no es más. Ay, pastor, pero es que no, hermano, es solamente eso. Por eso Dios nos manda a fortalecernos en el Señor. Por eso la necesidad aquí en este estudio del versículo 10 al versículo 18, 19, el apóstol Pablo habla acerca de cómo resistir al diablo, cómo contrarrestarlo a través de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es algo místico, hermano. La armadura de Dios es algo práctico. Y no sé si vayamos a desarrollar todo esto, igual no tenemos afán, tenemos varios, no sabemos Cristo cuándo viene y estamos aquí para aprender. El propósito, hermanos, es que usted aprenda a discernir, que despierte, que pueda ver la vida espiritual, y que cada día entienda que cada día usted puede haber tenido la victoria ayer, pero eso no asegura que tenga la victoria hoy. Por eso la Biblia nos manda a ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? No es su mujer, hermano, es el diablo. Vuestro adversario, usted que está peleando hoy con su esposo. Ay, los cristianos pelean. Miren la cara nomás que tiene. Su adversario no es el pastor, así que alégrese. A ver, hermanos, vuestro adversario el diablo. ¿Quién? Leámoslo, primera de Pedro, dice capítulo 5 y el versículo 8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrio se refiere a una mente sana y equilibrada. Sed sobrio es alguien que está vigilante, alerta, no como algunos viven irresponsablemente. Hermano, el diablo es real. Cristo habló de Satanás. Cristo reprendió a Satanás con la palabra de Dios. Dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Lea la Biblia, hermano. Primera de Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, ¿cómo se llama su adversario? ¿Cómo? ¿Se da cuenta que no es su esposo?
A ver otra vez. Vuestro adversario, ¿se da cuenta que no es su hermano en Cristo? ¿Se da cuenta que no es su hijo? ¿Se da cuenta que no son sus padres, mi querido joven? Vuestro adversario, el diablo. Dice, como león rugiente. ¿Y sabe a qué le gusta al león? Las zanahorias, la carne. ¿Se da cuenta todo lo que está en el ambiente? Y las obras de la carne son adulterio, fornicación. Usted ha leído Gálatas 5. Todo lo que tiene que ver con el pecado, eso le gusta al diablo. Sus celos, sus contiendas, sus iras, sus herejías. Todo eso le gusta a Satanás. Esto atrae al diablo. ¿Se dio cuenta por qué Daniel fue echado en el foso de los leones y no fue comido por los leones? Fue el único profeta que durmió con almohada de pelo de león. ¿Sabe por qué? Porque no olía a carne. Él oraba 3 veces al día. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo, se ofrecían sacrificios, por lo menos en la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Olía a qué? A carne. Pero había un altar que era el altar del incienso. Ese altar del incienso se prendía y disipaba el olor a carne. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos. ¿Sabe qué espanta el olor a carne? Una vida de oración. Daniel no olía a carne, olía al incienso. ¿Cuánto les gusta comer incienso? ¿Se da cuenta? Al diablo no le gusta la oración. Al cristiano carnal no le gusta la oración. Le gusta la televisión, le gusta la música mundana y eso alimenta su carne. Y eso le gusta a Satanás. Y después, al final del día, ¿cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? Pues acabado. ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo está su servicio a Dios? Acabado, porque dice aquí la Biblia, ni deis lugar al diablo. En su contexto, en Efesios 4, dice la palabra de Dios en el versículo 27. Ahí estamos, ponga ahí un separador para que no se pierda Efesios. Efesios 4, 27 dice, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Bueno, en el versículo 26 enseña una parte, airaos pero no pequéis. La carne, cuando usted alimenta la carne, estas 3 cosas son una bomba que detona cada día en su vida y luego usted le echa la culpa a veces dizque a Dios. Pero Dios, ¿por qué? Y Dios dice, mire esa carnalidad, mire esa vida mundana que vive, dándole lugar al diablo. Invita al diablo, pero no invita a Dios. No invita a un hombre de Dios a su casa para que le enseñe la Biblia, para que le aconseje. Nunca pide consejo al pastor, nunca del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. ¿Qué es obediencia? Santidad, según 1 Pedro 1:2. La santificación del Espíritu para obedecer. Y dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces lo que estamos tratando de enseñar aquí en todo este año acerca de la doctrina del pecado es para que usted tenga victoria, hermano. Para que al final de todo usted sea bendecido. Hay cristianos que se enojan por las predicaciones. Apártese de esas malas amistades. Deje de escuchar esa música mundana. Deje de estar mirando esa basura por internet, por YouTube, por televisión. Y la gente se enoja y no se da cuenta que detrás de eso le estoy enseñando a tener una vida victoriosa. La vida victoriosa no es que usted venga acá y parezca antena de Wi-Fi y está ahí con las manos levantadas, yo no sé buscando qué, y sale y sigue fornicando. De nada le sirve. Y vienen así con una cara de religiosos y yo digo, ¿estos de dónde aprendieron eso? ¿Usted se ha visto? Como buscando señal. Y luego salen y siguen metiendo vicio. ¿De qué sirve eso? Es el pecado en sí mismo. Ya miramos acerca de la naturaleza del pecado. Si usted quiere estudiar eso, entre a nuestra página de YouTube y busque ahí la doctrina del pecado, naturaleza del pecado, y dése cuenta por qué el pecado corrompe, destruye. Todo lo que el pecado toca lo daña. No es la mala racha, no es la mala suerte, es por el pecado.
pero en Cristo tenemos la victoria sobre el pecado. Si usted quiere tener victoria sobre el pecado, debe entender y enfocar correctamente bien sus enemigos. El mundo, repitan conmigo, el mundo, la carne y el diablo. Pablo, después de enseñar acerca de las bendiciones de Dios en los capítulos anteriores de Efesios, de cómo vivir digno del Señor, capítulo 4, el apóstol concluye su carta con una exhortación necesaria, porque el diablo, nuestro adversario, va a hacer todo lo posible. Póngame mucha atención. El diablo no puede quitarle esa salvación. El diablo no puede poseer a un verdadero cristiano. Leámoslo aquí, 1 de Juan 5. 1 de Juan capítulo 5. Estamos en una escuela dominical, amén, hermanos. 1 de Juan capítulo 5, dice la Biblia en el versículo 18. 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Nadie puede vencer el pecado si no ha nacido de nuevo. Cristo le dice a Nicodemo, un religioso, sabía la Biblia pero no era salvo. Le dice, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede entender nada acerca de esto. Va a ir a enfrentarse a este mundo terrible, a esas amistades que no son amistades. ¿Qué hace allá? ¿Se volvió loco? Vamos a la cantina, vamos. Usted tiene que llegar allá con el poder de Dios para vencer eso. Dice, solamente el que ha nacido nuevo no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel que ha nacido de Dios, ha nacido nuevo, Dios le guarda, ¿lo ve? Dios le guarda, es una promesa. Y el maligno no le toca. El maligno no nos puede poseer. Por eso es una falsa doctrina pensar, he escuchado de lugares que le sacan demonios a cristianos. No es bíblico, porque si ya fue salvo, el Espíritu de Dios mora en él. Ya no está un demonio, puede ser entonces una conducta de la carne que necesita ser reprendida, señalada, para que él experimente un arrepentimiento genuino. Pero dice que el maligno no le toca. El maligno no puede hacernos perder la salvación, pero lo que el diablo sí puede hacer, va a hacer todo lo posible para frustrar, para engañar, para derrotar a un cristiano que quiere vivir como Dios quiere. El diablo quiere estorbar. Nuestro enemigo, el diablo, aunque es poderoso, nuestro Dios es más poderoso. Aquí mismo en 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4 dice la Biblia, versículo 4, 1 de Juan 4:4, hijitos, un término amoroso, dice, vosotros sois de Dios. Si usted ha sido salvo, usted es de Dios. Algunos dicen, pastor, ore por mí porque me están haciendo brujería. Hey, el maligno no le toca. Lo más probable es que usted todavía no haya nacido de nuevo. Montón de brujas nos han hecho brujería. Y estaba orando por una. Ayer recibió a Cristo, hermano. ¡Wow! Impresionante cómo Dios obra. Ayer recibió a Cristo. Y había una en el barrio La Roca cuando estábamos allá con la iglesia. Y se me acercó, pastor, ¿está todo bien? Yo dije, muy bien, gracias a Dios, vecina. Pero era una bruja. ¿En serio? ¿Y sus hijos? Perfectamente, creciendo sanos y fuertes. Me dijo, mire, le voy a comentar algo. Llevo meses haciéndole brujería a ustedes. ¿En serio? Le prediqué el evangelio a ella y yo le di este versículo que vamos a leer. Hijitos, vosotros sois de Dios y la habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Pues Satanás, que es el príncipe de este mundo. Pero mayor es el que está en nosotros. Amén, hermanos. Mayor, pastor, hermano, yo he visto gente morir de brujería. Yo la he visto. Había una joven que vivía en la misma cuadra, cuando yo vivía allí en Cazuca, y parece ser problemas ahí sentimentales y le hicieron brujería, hermano.
esa muchacha empezó a secarse, a secarse, a secarse, a secarse. Cuando yo iba, la mamá no me dejaba acercar. La mamá lo llevaba a estatuas, lo llevaba no sé a dónde, a iglesias, para ver si le pasaba eso. Lo llevaban al médico, le hicieron exámenes de toda clase. ¿Qué decía el médico? No tiene nada. Yo decía, ella le están haciendo brujería, pero ella necesita recibir a Cristo. Y no podía recibir a Cristo, hermano. Pero cada vez que yo oraba decía que se mejoraba, comía, pero luego otra vez se iba. Finalmente la muchacha murió. Y dicen los que la vieron morir que de su boca salió una araña. Hermano, la Biblia habla de la presencia de Satanás, habla de los brujos, habla de hechicería. La Biblia en Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los hechiceros. La Biblia habla de esto. En el Antiguo Testamento dice: no dejarás que la bruja viva. La Biblia habla de eso, hermanos. Ahora, lo interesante y lo hermoso es que cuando usted es salvo, el maligno no nos toca. No pasa nada. Me vienen a la mente varios ejemplos, pero uno en especial. Una hermana que llegó a nuestra iglesia y ella escuchó la palabra de Dios y luego me llamó y me dijo: pastor, necesito que me ayude. Yo entregué a mis hijos al diablo en Chivacoa, Venezuela, y mis 2 hijos están mal. Hermano, apague ese celular, hermano, o le hago brujería. No. Eso era broma. Y la hermana estaba preocupada. Me dijo: pastor, ¿qué hacemos? Y yo: no se preocupe, el que está conmigo es más poderoso que el que está con ella. Y citamos, ella me llevó a la casa, me hizo un almuerzo a mi esposa y a mí, y ahí estaba la muchacha. Dice que a veces se empieza a voltear los ojos, se le veían los ojos blancos, y que empezaba a escuchar cosas y que se asustaba, y ella y la mamá ya estaba aburrida de esas, y su niña pequeña estaba en las mismas. ¿Qué hizo, pastor? ¿Qué hizo? ¿Trajo una varita mágica? No, le prediqué el evangelio. Por la gracia de Dios, ella recibió a Cristo. Y desde ese día esa muchacha dice que jamás, nunca más volvió a ver los demonios, ni a hablar con ellos, ni nada, hermanos. ¿Por qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No necesitamos nada de shows, hermano. Y montón de casos así, hermanos. Y ella es una buena hermana de nuestra iglesia. Tuvo que irse de la iglesia por causa de que se le hizo muy lejos y está en otra iglesia buena también. Yo la gané para Cristo, a su esposo. Después yo lo gané para Cristo, a su hija yo le gané para Cristo. Y eso sucedía. El hombre, el hijo de ella no ha podido, no ha querido. Ha sido algo terrible. Yo le pregunté: ¿y por qué entregó a sus hijos allá? Al negro no sé qué, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El negro. Mire, todos brujos aquí, puros brujos, ¿se da cuenta? Mire cómo caen esos brujos. Tenga cuidado con eso, hermanos. Cuando una persona pone a sus hijos a la primera comunión, a la confirmación en la iglesia católica, los está entregando a los demonios. Pura brujería eso, hermano. Porque tiene que pasarlos por fuego. Mire, ve que un cura de estos no le bautiza y no le confirma si no traen un cirio prendido. Y la Biblia habla pasar sus hijos por fuego. Recuerde que el catolicismo viene de Roma, y Roma sacó todas sus costumbres de Babilonia. Y desde el Antiguo Testamento Babilonia ha traído unas costumbres paganas que cuando vino Constantino en el siglo IV unió las costumbres de Babilonia y les puso nombres de la Biblia para confundir a la gente. La Biblia habla en el Salmo, a ver si lo encuentro, busquen el Salmo 100 algo, ya le digo. En el Salmo número 100, ya le digo, hermano, regáleme un momentico, ya le digo. ¿Cómo la Biblia habla de esto? Salmo 106, en el versículo, el pueblo de Israel
provocó a ir a Dios. Salmo 106, 29. Salmo 106, 29. Estamos hablando de nuestro enemigo. ¿Cómo se llama? Satanás. Dice, Salmo 106, 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finnes e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia. Ahora, versículo número 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Recuerda que Dios le había advertido allí en Deuteronomio que no se mezclaran con las naciones porque allí habían agoreros, adivinos, brujos, todo eso. Y ellos aprendieron eso. Y dice el versículo 36, y sirvieron a sus ídolos. No se le olvide que 1 Corintios 10, 20 habla que detrás de todo ídolo hay demonios. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Lea el versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas, ¿a quién? A los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Alguien que presenta a sus hijas, a sus hijos, a la virgen de no sé qué, al divino no sé qué, ¿cómo le llamen? Todo eso está ofreciendo sus hijos al diablo. Y usted va a ver que la mayoría de ellos se van a volver delincuentes, se van a volver rebeldes, porque detrás de un ídolo, según este contexto, hay un demonio. ¿Entregaron sus hijos a quién? A los demonios. Pastor, ¿y qué hago? Bueno, tiene que predicar el evangelio al niño y es salvo ya. No hay otra cosa que hacer. No falta que vaya a una iglesia y le cobro 200 y se lo libero. No, eso es basura. Es gratuitamente. Predicar el evangelio, hermano, hace más que cualquier otra cosa. 1 Corintios 10, para que usted se dé cuenta, algunos me están abriendo los ojos como que sí será. Estamos leyendo la Biblia, hermano. 1 Corintios capítulo 10, leamos en el versículo 19. Está hablando de la idolatría en el contexto. 1 Corintios 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, ¿lo tiene? Que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y miren la exhortación para los cristianos. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Así que si usted tiene una estatua, si usted tiene una imagen en su casa, ahí está un demonio, dice la Biblia. Enójese si quiere, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ahora se da cuenta por qué le va tan mal en la vida. Arrepiéntase de la idolatría y venga a Cristo, porque estamos hablando que nuestro enemigo es el diablo y tiene un poder limitado. Él sí tiene un poder limitado, pero específico. Hay más poder en el que está en nosotros. Nuestro Dios es todopoderoso. Pero sí tiene que entender, Efesios 6:12, estamos ahí otra vez, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne. Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades. Si alguno piensa que el diablo es desordenado, es ignorante. El diablo es totalmente ordenado. Él no es omnipotente ni es omnipresente, pero él trabaja a través de los demonios. Aquí hay un orden de esos demonios. Los llaman principados, los llama potestades, los llama gobernadores de las tinieblas de este siglo, y los llama huestes espirituales de maldad. Escuche, de maldad, porque hay huestes espirituales de bondad, que son los ángeles. Ahora, todos los demonios eran ángeles. Pero esos ángeles que no guardaron su dignidad, parece ser, según Apocalipsis 12, que fue una de las 3 partes de los ángeles que se convirtieron en demonios. Ya vamos a leer eso. Entonces, el diablo Satanás es mencionado en la Biblia en los 7 libros del Antiguo Testamento. En 7 libros de los libros del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento escribieron en 19 libros acerca de Satanás. Entonces vemos que es un personaje que usted y yo debemos saber y no ignorar. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, una advertencia para usted que vive tan relajado, tan tranquilo.
que quiere echar la culpa al uno al otro, pero lo que no se da cuenta es que Satanás lo está engañando, Satanás lo está seduciendo, Satanás lo está destruyendo. Satanás es el archienemigo suyo y mío. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuánto el cristiano normal ignora las maquinaciones de Satanás? ¿Cuántos los líderes de una iglesia debieran no ignorar en la obra de Dios? Por eso el discernimiento, por eso la oración, por eso el conocimiento, para que usted pueda ver cómo contrarrestar, aprender cómo contrarrestar las obras de Satanás, el diablo. Ellos son esposos, hermanos, gracias. Está chismoso, hermano. Apocalipsis capítulo 12, para hablar un poco de esto. Es una doctrina que duramos todo un año estudiando acerca de la doctrina de los ángeles. Y dentro de la doctrina de los ángeles está la angelología, está la doctrina acerca de Satanás y los demonios. Pero en Apocalipsis capítulo 12, aquí hay figuras. Se entiende que la Biblia tiene figuras, y sobre todo el libro de Apocalipsis fue escrito en un tiempo donde el gobierno romano estaba atacando obviamente la iglesia, y el Espíritu Santo guió a Juan el apóstol a escribir esta carta con una serie de figuras. Pero dice aquí en el versículo Apocalipsis 12:3, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, mire cómo lo presenta la Biblia, que tenía 7 cabezas. O sea, no es literal, la palabra cabeza ahí es autoridad. 7 cuernos, 10 cuernos, poder. En sus cabezas 7 diademas. Todo eso es simbología sobre la autoridad. Y su cola, o sea, el diablo no tiene cola, eso es mentira. Su cola arrastraba, habla de su influencia. Arrastraba la tercera parte de las estrellas. Según el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, las estrellas son los ángeles. Entonces, la tercera parte de los ángeles del cielo, y los arrojó sobre la tierra. La tercera. Por eso es que el siervo de Dios en el Antiguo Testamento, el profeta, dijo cuando miró la visión, ¿recuerda? Y había un ejército que iba en contra de ellos, pero luego vio carros de fuego y dijo, y vio ángeles, y él dijo: son más los que están con nosotros. O sea que 2/3 partes de ángeles están con nosotros, y 1/3 parte son los demonios. 1/3 parte. Les explico. Si usted compra una manzana y la parte en 3, entonces una parte de esa manzana es equivalente a los demonios, y 2 partes de esa manzana es equivalente a los ángeles a favor nuestro. ¿Sí? Entonces por eso dicen, son más los que están con nosotros, hermanos. La Biblia prohíbe la adoración a los ángeles, pero yo le puedo pedir a mi Dios que envíe ángeles. Pero no se le pide a los ángeles, no se adora a los ángeles. Eso también tenemos que atenderlo, ya que estamos en una escuela dominical. La Biblia habla acerca de que tenemos que adorar únicamente ¿a quién? A Dios, solamente a Dios, a nadie más. Por eso la Biblia nos enseña y nos corrige acerca de todas estas cosas. Es interesante, hermanos, que esos ángeles malos son lo que la Biblia llama los demonios o los espíritus inmundos, y a través de eso es que Satanás de alguna manera ataca a la iglesia y hace una serie de obras que lo vamos a estar estudiando en nuestra escuela dominical. Ahora, antes de esto tenemos que entender que antes de ser salvos, toda persona está bajo el control del diablo. Amén. Primera de Juan 3:8, miremos ahí, Primera de Juan 3:8. Todo ser humano nace con una paternidad. Su padre, el padre de todos los que estamos aquí, cuando nacemos. Yo sé que es difícil de que usted lo asimile. A veces lo agarran como si fuera ofensa,
Pero no es una ofensa, es una realidad espiritual. Vamos a leer la Biblia antes de decirle esto. Primero, por eso es que es muy importante que usted consiga una Biblia. Primero Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. Porque el diablo peca desde el principio, pero aquí está la maravilla del Evangelio. Para esto apareció el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Primero en Juan 3:10, mire lo que dice la palabra de Dios aquí, por favor. Por eso es muy importante que usted busque una Biblia. Si no, va a ser engañado y va a vivir en duda y nunca va a poder crecer espiritualmente. En esto se manifiestan, ¿qué dice? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando creemos o cuando alguien cree en la falsa doctrina del universalismo, el universalismo enseña que todas las personas son hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano. Se levantaron, pero no se despertaron. No, no todos son hijos de Dios. Todos son hijos del diablo. Pero cuando alguien escucha el Evangelio, dice Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Algunos dirán, yo creo desde que nací. No, es pecador. Dicen, yo le recibo todos los días. ¿Usted ha escuchado al católico ignorante? No, que ni entiende. Se recibe una sola vez y para siempre. A todos los que le recibieron, Juan 1:12, apúntelo ahí en su cuaderno. Y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿antes qué éramos? Sencillo, lea Juan 8:44. A ver, todos ahí. Juan 8:44. Miren lo que el Señor Jesucristo dice. Juan 8:44. Hermana Yolanda, córrase un poquito para allá y que la hermana, porque si usted está parándose, no es correcto. Juan 8:44. Usted cuando ve a alguien que no trae Biblia, acérquese y cómprele una. Amén. Si ya le tocó usted ahí al lado, hermana, ya saben, entre las dos cómprenle una Biblia a él. Amén. Eso, mitis. ¿Qué dice? Ahorita todos, ninguno se va a sentar al lado de alguien que ya me tocó. Eso, y miren los de adelante, también les pueden colaborar. Dice Juan 8:44. ¿Qué dice Cristo? ¿Vosotros sois de quién? Hijos de vuestro padre el diablo. Algunos dicen, uy, qué ofensa. Hermano, no es una ofensa, es una realidad. Qué triste avergonzarse de su padre. No se avergüence. Ahora usted necesita, si no es hijo de Dios, pues hoy reciba a Cristo. Y si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es clave. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Examinemos. ¿Está usted consumiendo droga, alcohol? Me da mucha pena, pero si usted lo está haciendo, no puede ser hijo de Dios, porque Dios ni consume alcohol, ni es fornicario, ni es adúltero, ni es mentiroso. Entonces, ¿usted ha escuchado la expresión de tal palo está la estrella, la tal astilla? ¿Ha escuchado eso? Claro, aquí es lo que está diciendo algo aquí. Los deseos de vuestro Padre. Ahora, ¿cuál es el deseo del Padre Celestial? Él desea que todos los hombres sean salvos. Séame sincero, y aquí quiero ser bien. Vamos a examinar de quién es hijo usted. ¿Usted también desea que las almas sean salvas? No lo he visto ganando almas. Su padre, no lo digamos así, el padre, el diablo, odia las almas. No se me haga loco. Ya abrió el celular para decir, ¿qué? No, hermano. El padre, el diablo, y no quiero decir su padre, el diablo, odia las almas. Nuestro Padre envió a Cristo por amor a las almas. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿A quién se parece usted? Acá dice, Él ha sido homicida desde el principio, o el odio es homicidio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Cuando usted es mentiroso, se parece a su papi.
¿Ya sabe quién es su papi? Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A algunos no les gusta que hablen del diablo porque se ofenden que le hablen mal de su papá. Pero necesitamos aprender acerca de esto. Si usted es un hijo de Dios, si usted recibió a Cristo, ahora Satanás es su enemigo y usted tiene que aprender a resistirlo. Usted tiene que aprender acerca de él. El mundo entero está bajo el maligno, enseña 1 Juan 5:19. Mire ahí. Es que Dios está, hermano, Dios ahora no está gobernando este mundo. Él es el soberano y Él permite todo, pero el que gobierna este mundo se llama Satanás, el diablo. ¿Quién gobierna este mundo? 1 Juan 5:19. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Quién controla la televisión? Ahora, hay un minuto que le dicen el minuto de Dios, pero es un minuto dedicado también al diablo, porque es idolatría. Ay, pastor, no diga eso. ¿Quién sale así? ¿Quién sale ahí? Un papa disfrazado de mama, con todo el respeto, pero ¿sabe qué? Eso no es bíblico. No digáis padre a ninguno en la tierra, Mateo capítulo 23. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo entero está entregado al maligno. La política, la farándula, la economía, todo, hermanos. Pero nosotros somos de Dios. ¿Sí ve el contraste ahí? Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, dice la Biblia, somos de Dios. Antes de que usted fuera salvo, estaba bajo el maligno. Si usted no es salvo, está bajo el control del maligno. Por eso está ofendido hoy. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Lo enseña Cristo en Juan 8:47. Ahora en Efesios 2:2, vamos allí. Efesios 2:2, y vamos cerrando en estos últimos 3 minutos que me quedan, o 5 minutos. Dice Efesios 2:2, ¿lo tiene? Pues busquemos allí. Pablo está refiriéndose a la vida que teníamos antes. Y dice aquí, en los cuales anduvistes en otro tiempo. ¿Cuál otro tiempo? Bueno, cuando no era salvo. Quizás era religioso, quizás iba a una congregación, a una denominación, pero no era salvo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, nuestro enemigo. ¿Cuál? El mundo. Uno de nuestros enemigos, el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro, los que no son salvos. Versículo 3. Entre los cuales también, ¿quiénes? Todos. Nadie nace cristiano, hermano. Escuchen eso. Nadie nace cristiano. Nadie nace hijo de Dios. Por eso se necesita predicar el evangelio. Todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. El nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces se necesita predicar el evangelio. Pastor, y si alguien allá en la selva, siempre los perezosos que no quieren ganar almas, no quieren dar a misiones, y si hay un indígena allá metido en la selva y él muere sin haber escuchado, ¿se va para el infierno? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Eso es injusto. No, hermano, la justicia de Dios demanda castigar el pecado. Ellos no van a ir al cielo porque ninguno se va a levantar a ir a la selva. Por eso, hermanos, apoye la obra misionera. El pastor Víctor Gallo está en la selva del Ecuador. Oremos para que más misioneros se levanten para ir a nuestras selvas de Colombia a predicar el evangelio. Es su compromiso de fe que hizo para ir al Chocó, a la selva, allá para el viaje misionero a predicar el evangelio. De a la obra de Dios. El diablo, hermanos, no quiere que la gente sea salva.
Cuando somos salvos, Satanás pierde el dominio sobre nosotros. Dice aquí en Efesios 2:3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí están los tres enemigos, ¿sí los detectó ahí? Está el mundo, está el príncipe de la potestad del aire y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, si ven los verbos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando usted es salvo, Satanás pierde el dominio sobre nosotros. Ya no tiene el dominio. Pero, ahora como no tiene el dominio, se convierte en ¿quién? Nuestro enemigo. Cuando una persona no es salva, Satanás no es su enemigo, es su padre. Eso es su amigo, es su amistad, el amor a este mundo. Pero cuando él nos pierde, por eso es que si algo que el diablo ataca a la iglesia es para que no ganemos almas. Porque algunos hablan de la guerra espiritual y en su mente están tres payasos ahí zapateando. Eso no es guerra espiritual, eso es una payasada. No, guerra espiritual es ir allá a meterse a la olla y predicar el evangelio. Como dice Judas, arrebatarle las almas del fuego. La guerra espiritual está cuando salimos a ganar almas. Pararse al frente de la gente y zapatear y chillar, eso es lo más fácil. Cualquiera lo hace. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual es ir y meterse, tocar puertas, meterse en la gente, donde Satanás, donde hay brujería, donde hay delincuencia, donde hay droga. Guerra espiritual es habernos metido aquí y ver cómo la mano de Dios está obrando, salvando gente, perdonando pecados, transformando personas, familias. Dios obra cuando hay fe, hermanos. Esto es una guerra espiritual. Cuando alguien es salvo, Dios lo saca de esa potestad. Colosenses 1:13 lo dice. Colosenses 1:13 dice la Biblia. Busque ahí, Colosenses capítulo 1, versículo 13. No lo busque en el Antiguo Testamento, no lo va a encontrar. Dice, el cual, mire la maravilla, mire lo que Dios ha hecho en usted, hermano. Dele gracias a Dios por la obra de Él. Y si usted no ha sido salvo, hoy puede ser el día de su salvación. El cual nos ha librado. ¿De qué? De la potestad. Habla de poder, autoridad, dominio. De las tinieblas, o sea, del mundo, de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros, nos ha puesto, hablando del bautismo con el Espíritu, hablando de la inmersión dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora estamos en un lugar seguro, pero el diablo está allá como león rugiente. ¿Me rescataron o no? ¿Me rescataron otro? Por eso el diablo ataca mucho a una iglesia ganadora de almas. Por eso tanto problema, los buses se descomponen, se enferman los ganadores de almas, hay peleas, algunos hermanos que no quieren entender la obra de Dios. Claro, Satanás no quiere que ganemos almas, hermano. Cuando Pablo estaba relatando su conversión, él habla de esto. En Hechos capítulo 26, en el versículo 18, cuando alguien es salvo es librado de la potestad de las tinieblas, lo saca del dominio de Satanás, y ahora Dios es nuestro Padre, ahora Él es nuestro guiador, ahora la iglesia es nuestro lugar de protección, la comunión, la Biblia es nuestra arma de ofensa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el diablo se convierte ahora en nuestro enemigo. Por eso es que usted, si está recién convertido, dice, no sé qué me está pasando, desde que llegué a la iglesia como que todo me va mal. ¿Sí le está pasando eso? Sí, claro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es que usted tiene un enemigo, que antes no era su enemigo, ahora antes era su amigo. Pero es mientras que usted crece espiritualmente. Dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Claro, Satanás le va a hacer la vida imposible mientras que usted agarra convicciones, aprende esto que le estoy enseñando, aprende a vencer a Satanás. Y venga el otro domingo, voy a hacer ir a lo práctico, cómo usted vencer a Satanás. Claro, todos, pero es que no sé qué me está pasando, y el diablo quiere desanimar. Me lo quitaron, pero le voy a hacer la vida imposible.
Pero no sé qué me pasa a esa iglesia. Desde que fui a esa iglesia parece que todo está mal. Me iba bien antes cuando era bien mundano, pecador. Claro, pues Satanás era su amigo. ¿Y quién controla este mundo? Ya lo leímos. Y ahora usted ya no le pertenece a él. ¿Será que se va a quedar con las manos cruzadas? No, él va con ímpetu. Él va para destrucción. Por eso usted tiene que refugiarse en Dios, en su iglesia. Para eso hay pastor, para eso está la Biblia. Hay una oración que se puede hacer a su favor. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedrito, ¿sabe una cosa? Satanás te ha pedido para zarandearle, pero yo he rogado por ti. Él no dijo, no se preocupe, no. Cada cristiano tiene que enfrentarlo. Y el Señor dijo, Él no dijo, no se preocupe que cuando Él venga voy a... No, Él dijo, he orado por ti. Y lo que Él le dice ahí es para que tu fe no falte. Su confianza en las promesas. Lo que Él quiere, Satanás en ese sentido, yo no sé si es consciente o inconsciente, se convierte en un siervo de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Para aprender a vencer. Es que ahí está la falsa doctrina. Venga Cristo y pare de sufrir. ¿Se ha escuchado esa basura? Y la Biblia le enseña que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué diferente a lo que enseña la falsa doctrina? Pare de sufrir. Y viene ahí y usted deja su plata y saca hasta el pasaje y hasta deja la tarjeta del Transmilenio ahí y se va a pie para que pare de sufrir. Y luego está sufriendo, llueve, lo muerde el perro. ¿Cuál pare de sufrir? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, lo dijo Él ahí en el Evangelio de Juan. Entonces Pablo está relatando su conversión y mire cómo la relata allí en Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mire, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero gracias a Dios tenemos promesas que el diablo no nos toca. Dios siempre va a tener el control. Cuando Satanás fue a hablar con el Señor, allí en el primer capítulo de Job, le dijo, ay, déjeme y verá que le voy a tocar. Hermano, Satanás no hace nada sin permiso de Dios. Dios es soberano. El diablo nos odia. El diablo odiaba a Job. Él dijo, está bien, le doy permiso de esto, le doy permiso de lo otro. Yo sé que Job no va a blasfemar. Dios permite eso, hermano, muchas veces. Él nos quiere, el diablo no nos puede tocar, pero sí nos puede engañar. Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Tenga mucho cuidado. Ya enfocamos. La idea es que con todo este estudio usted entienda, sea consciente de que Satanás le va a hacer la vida imposible. Satanás nos odia. Y que antes de ser salvos, Él era nuestro Padre. Y ahora que somos salvos, se convierte en nuestro enemigo, archienemigo. Y si usted quiere tener victoria sobre el pecado, cada día usted tiene que ser consciente del mundo, de su carne y del diablo. Cada día usted debería orar, Señor. Y cada uno tiene una solución para vencer el mundo, nuestra fe. Y hay un lugar donde usted puede vencer el mundo. Él nos dejó la iglesia. Y la carne, andar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer la carne. Y contra Satanás, ¿quiere saber? Venga el próximo domingo y le voy a enseñar cómo resistir a Satanás. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender esta verdad. Señor, ayúdanos a identificar nuestros enemigos verdaderos, reales. Ayuda a mis hermanos a que no se desanimen, a que no claudiquen, a que sigan adelante. Señor, hay un mundo cruel, hay una carne despiadada, hay un diablo, Señor,
con odio, con furor hacia nosotros. Pero tenemos un Dios maravilloso, Señor. Te amamos. Tú prometiste que el diablo no nos tocaba. Ayuda a mis hermanos en sus luchas, en sus desafíos, a permanecer fieles, firmes a ti, aún frente a las acechanzas del diablo. Hoy venimos a tu casa a fortalecernos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que está pasando por situaciones difíciles. Permíteles confiar en ti. Permíteles, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdales, Señor, especialmente a aquellos nuevos hermanos que hasta ahora están empezando a conocer todo esto. Mi oración por ellos. Ayuda a mis hermanos, por favor, que ellos sigan adelante en su camino, en su peregrinaje, que ellos no ignoren las maquinaciones de Satanás, que puedan buscar cada día tu presencia. Guárdanos, Señor, de la tentación del diablo, de la atracción del mundo y del dominio de la carne. Obra hoy en la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para controlar nuestros pensamientos, para controlar nuestras actitudes, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Permítenos desarrollar cada día, Señor, meditar en tu palabra. Te lo pido, mi Dios. Señor, bendice la invitación. ¿Habrá algún cristiano que dirá: pastor, yo necesitaba escuchar esto, hoy estoy tomando decisiones para poder seguir adelante y poder vencer a mi enemigo, el diablo? Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios le bendiga. Señor, bendice cada hermano, cada hermana que necesita tu ayuda en su casa, en su hogar. Bendícelos, por favor. Ayúdalos a vencer, mi Dios. Que ellos entiendan que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Baje su mano. Habrá alguien que dirá: pastor, yo no estoy 100% seguro que si llego a morir el día de hoy voy al cielo. Me temo que soy hijo del diablo y yo quiero ser hoy un hijo de Dios. Quiero que alguien me explique con la Biblia cómo recibir el regalo de la salvación y convertirme hoy en un hijo de Dios. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. ¿Habrá alguien así que diga: pastor, ore por mí, yo necesito hoy ser hijo de Dios? Que alguien me explique con la Biblia cómo ser salvo. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Dios les bendiga. Gracias, gracias, Junior. Tenga la mano ahí. Un ganador de almas, una ganadora de almas. Eso, ese es mi hijo, él le va a explicar. Eso, vaya Junior con él, ya voy a orar por usted aquí. Levante su mano, vaya. Alguien más dirá: pastor, yo quiero hoy ser un hijo de Dios, un hijo de Dios. Ya no quiero seguir viviendo esta vida, yo quiero ser transformado. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Alguien que no ha recibido a Cristo. Alguien dirá: pastor, yo le doy gracias a Dios, yo soy salvo, soy un hijo de Dios. Pastor, ayúdeme a orar. Ore por mí para yo crecer espiritualmente. ¿Habrá alguien así? Usted es un hijo de Dios. 3 hijos de Dios nomás. 4 hijos de Dios. ¿Alguien más? Yo necesito saber si usted tiene seguridad de su salvación, hermano. ¿Es usted un hijo de Dios? Levante su mano. Todos los que ganadores de almas, todos los que tienen la mano abajo, por favor, sáquelos para que les expliquen el evangelio. ¿Sí? Eso. Todos, ganadores de almas. Si usted es un hijo de Dios, levante la mano. Yo quiero saber, hermano, con quién estoy tratando. Mira, aquí en esa fila, ganadores de almas, allí hay una persona que no tiene seguridad de salvación, allá hay otra. Bajen. Eso. Gracias, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por lo bueno que eres. Ayuda a estas personas a poder confiar en tu promesa, en tu sacrificio. Te lo suplico. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. En el nombre de Cristo. Amén.